en su última fase. Y es importante que tengamos en cuenta eso para que estos tiempos no puedan con nosotros. Porque si no tenemos una mirada amplia, si no tenemos conciencia de lo que está pasando, es muy probable que estos tiempos puedan con nosotros. Tanto lo que son este lustro que va a desembocar en el año 2030, no digamos ya después, cuando tenga ocasión, ese nuevo orden mundial, triunfo de la bestia. Son muchos años. Tener en cuenta que de aquí al 2030 quedan 6 años, el lustro 25-29 más el 2030, que ahí vendrá la proclamación de paz y seguridad, que entre la proclamación de paz y seguridad y el nuevo orden mundial habrá un interregno, no sabemos cuánto durará, pero es de suponer que no serán muchos años, y que después el triunfo de la bestia, nuevo orden mundial, durará 7 años. Claro, si lo sumamos todo, pues estamos hablando de varios lustros que van a ser, francamente, de mucho removimiento. Y si no tenemos conciencia de lo que tenemos delante, estos hechos nos pueden llevar por delante. Cuando se habla de este tipo de cosas, hay personas que me dicen, Emilio, pero es que hablar de este tipo de cosas mete miedo a la gente. Vamos a ver, lo que mete miedo a la gente son otras cosas. La toma de conciencia no mete miedo. Está precisamente para evitar el miedo. Muchos sabéis que el ejemplo que me gusta poner es la preparación para el parto. ¿Por qué una señora se apunta a un curso, una señora embarazada, se entiende? ¿Por qué una señora embarazada, bueno, también puede ser no embarazada, no lo sé, la verdad? ¿Por qué una señora embarazada se apunta a un curso de preparación para el parto? Ahí le van a decir cosas muy gordas, ¿eh? Le van a decir las contracciones que va a tener, los removimientos que va a tener, los dolores que va a tener. Le van a avisar de que pueden darse circunstancias, como por ejemplo que el bebé, el feto, venga con el cordón umbilical rodeándole el cuello. Eso a la mamá, a la futura mamá, se le dice en el curso de preparación para el parto para meterle miedo. Todo lo contrario. Se le dice para que en el momento del parto, si ocurre cualquier cosa un tanto extraordinaria, esté preparada y por tanto no tenga miedo. Precisamente se le hace para que no tenga miedo, no para que tenga miedo. No le hablan de la posibilidad de que el bebé venga con el cordón umbilical rodado al cuello para meterle miedo a la mamá, sino para que en el caso de que escuche a las personas que están con ella de que el bebé viene de esa manera, sepa que eso es algo que está dentro de lo previsto y que se sabe cómo actuar ante una circunstancia como esa y que por tanto no lo viva con miedo, sino que lo viva con serenidad. ¿Entendéis el ejemplo? Pues bien, toda esta información que viene de muy atrás se nos ha ido dando no para meternos miedo. Claro, las denominaciones a veces nos asustan. El triunfo de la bestia. Nuevo orden mundial. Si os asusta el triunfo de la bestia, nuevo orden mundial. Si os asusta el término de anticristo, bueno, pues la persona, vamos a llamarlo así, o la entidad, que va a personificar el liderazgo del nuevo orden mundial. Porque tendrá distintos líderes, pero habrá uno fundamentalmente, como un primus inter pares, que llevará el mando. Eso es la primera bestia que se llama, que tiene un perfil muy institucional, muy político. También se nos dice que habrá una segunda bestia, es decir, un líder que actuará bajo los criterios de la primera y que tendrá un perfil más, entre comillas, espiritual. Pero ojo, con relación a lo que esta gente entiende por espiritual, echaros a temblar. No tiene nada que ver con lo que vosotros y yo entendemos por espiritual. Será todo lo contrario. Será intentar engañar desesperadamente a las personas que todavía tengan una visión trascendente de la vida, poniéndole por delante como si fueran magos negros, artificio de magia, aparentes milagros, con el objetivo de que a aquellas personas conscientes que, insisto, mantienen una visión trascendente de la vida, puedan creer que de verdad este es el Cristo, cuando realmente no es el Cristo, es un líder que actúa bajo la batuta de la primera bestia. Es la segunda bestia que actúa bajo la batuta de la primera bestia. Todo esto se nos informa no para asustarnos,
sino para que sepamos, cuando ocurra, esto es, esto es, esto es, esto es. Cuando se haga la declaración de paz y seguridad, esto es. Cuando aparezca ese líder mundial que aparecerá con mucho bombo, que se nos dice además que tendrá 3 años y medio aproximadamente, donde será muy bueno. Todos serán buenas palabras, se mostrará como muy generoso, con declaraciones muy grandilocuentes, hasta que muestre su verdadera cara, que son los 3 años y medio siguientes del triunfo de la bestia. Ahí es precisamente donde se mete la marca de la bestia, la digitalización del dinero. Todo esto, amigos y amigas, ¿por qué se nos muestra desde hace tiempo en los textos espirituales? Insisto, no es para meter de miedo, es la preparación para el parto. Y que cuando estemos, como ya empezamos a estar, hasta aquí de iniquidad, tengamos muy claro que una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Que nos mantengamos en nuestro sitio, que seamos justos, honestos, que a pesar de todo intentemos sacar siempre nuestra mejor versión, que seamos buenas personas, como decía Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, que mantengamos la mano tendida, que no convirtamos la vida en una pelea contra la vida, la humana y la de la naturaleza, que nos mantengamos en coherencia con lo que realmente somos. Para eso se nos da toda esta información. Y esto es lo que me lleva ahora a hacer ese giro brusco que os comentaba. No sabemos cuántas humanidades, civilizaciones humanoides puede haber en el universo. Y es un tema en el que no voy a entrar. Por sentido común doy por hecho de que a lo largo de la historia del universo, 14.000 millones de años, y de un universo que actualmente tiene 94.000 millones de años luz, no hay cero suficiente no hay paredes suficientes en esta sala para poner los ceros de kilómetros que eso supone, y que tiene 2 billones con B de Barcelona, 2 billones, o de Betis, que tiene 2 billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de sistemas solares, donde se nos dice que hay cuatrillones, miles de cuatrillones de planetas, miles de cuatrillones. Son cifras que se nos escapan el poderlo considerar en nuestra mente, donde se entiende que hay 50.000 trillones de planetas con condiciones de habitabilidad semejantes al planeta Tierra. He de suponer que, bueno, que a lo mejor en ese contexto ha habido, o hay, o habrá otras civilizaciones humanoides. Se llaman civilizaciones humanoides a aquellas que tienen manas. Esto ya lo decían los antiguos, en lenguaje sánscrito, manas, hace ya 4.000 años. Manas, ¿qué es? Capacidad mental, una capacidad mental desarrollada. No solamente mente concreta, que se ocupa de los rutinarios, sino una mente abstracta que tiene capacidad de plantearse cosas trascendentes, no solamente en el ámbito de la espiritualidad y la conciencia, sino también en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, de la creación artística, una capacidad mental desarrollada. Pues bien, también se nos dice que las humanidades que pueda haber, pero vamos a quedarnos en la nuestra, todas tenemos o podemos ser analizadas con un mismo patrón, que es lo que se llama el patrón septenario. Eso está en la ciencia del yoga, pongamos por caso, donde se habla de distintas técnicas de yoga, distintas fases de yoga, cada una de las cuales tiene que ver con un componente de la constitución sextenaria del ser humano. Dicho de una forma muy simple, esa constitución sextenaria ha sido históricamente para la sabiduría primordial el patrón base, la plantilla base de análisis de la humanidad. ¿Por qué? Porque es lo que está en la materia. Es decir, a la hora de analizarnos a nosotros, ¿qué patrón seguimos? Porque claro, podemos decir, y está muy bien, que somos conductor y coche. ¿Qué es el conductor? Lo imperecedero que hay en el ser humano. ¿Qué es el coche? El pequeño yo perecedero en el que el conductor encarna. Ya está. Coche y conductor, conductor y coche. 2 componentes. Pero no se nos dice o se nos habla de 7. ¿Por qué se nos habla de 7 en el análisis de lo que significa ser humano? Pues porque la materia, amigos y amigas, la realidad en la que vivimos tiene el patrón septenario. El átomo tiene un núcleo.
compuesto por protones y neutrones. Y en torno al átomo rotan electrones. Y como si fueran planetas, hay los que rotan más cerca y los que rotan más lejos. Estos se llaman los niveles atómicos. ¿Cuál es el número máximo de niveles atómicos? 7. 7. El número máximo de niveles atómicos de rotación de los electrones y que por tanto nos está diciendo cómo funciona el átomo, que es la base de la materia, es 7. Cuando estudiamos los elementos químicos, por tanto, el patrón que se sigue es el 7. Cuando elaboramos la tabla periódica de los elementos químicos, se llama periódica porque tiene periodos. Esos periodos son 7 que se corresponden precisamente con lo que acabamos de comentar. Cuando la ciencia ha sido capaz de descubrir las ondas, por ejemplo, de lo que llamamos el espectro, y vemos el número de ondas que hay, el número de tipos de ondas que hay, vemos que el número de ondas son 7. Es decir, la realidad en la que vivimos nos está hablando en clave de 7. El patrón musical, aunque la llamamos octava musical, es también 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7. Y el do que viene después ya es el primero del siguiente ciclo. La naturaleza, la vida, nos está hablando en patrón sextenario. Y se nos dice que el ser humano tiene un yo superior, imperecedero, no voy a entrar en detalles, que es nuestra dimensión álmico y espiritual. Se hace una precisión muy curiosa, pero que no vamos a entrar en ello, muchos los conocéis ya, de que el alma tiene un componente individualizado, pero pertenece a un alma a un alma universal, que se le llama buddhi, lo búdico. En vosotros y en mí está encarnado un alma, pero ese alma tiene su propio camino, tiene su propia experiencia, tiene su propia evolución, pero es como la hoja de un árbol mucho más grande a la que se le llama el alma universal. Y en cualquier caso, lo más importante, el alma es el instrumento que utiliza el espíritu para poder encarnar en la materia. Es como el alma, es como una especie de batiscafo que utiliza el espíritu para poder llegar a las profundidades marítimas, en este caso no marítimas, sino de la materia. ¿Para qué utiliza el ser humano el batiscafo? Para, poniéndose dentro del batiscafo, llegar a las profundidades marinas, ¿verdad? Experimentar, conocer las profundidades marinas. Pues el alma es como, entre comillas, coloquialmente hablando, un batiscafo donde en el centro, como muy bien dice San Juan de la Cruz en su poema llamado Amor Viva, el alma y en su centro el espíritu. El espíritu, la esencia divinal, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, la presencia de lo divino, de Dios en todos nosotros, el espíritu. Y para que el espíritu pueda llegar a cada uno de nosotros, se necesita un vehículo que es el alma. Y nuestra dimensión álmico y espiritual se le llama trina porque se habla del alma individualizada, la conexión que tiene con un alma universal y el espíritu. Eso da respuesta a nuestro yo superior, que se le llama, por eso, el trinario superior. Ahora bien, junto con el trinario superior está nuestro pequeño yo, nuestra parte perecedera, nuestra parte efímera. Y ahí se nos enseña que hay 4 componentes. Fijaros, los 3 que acabo de citar de lo imperecedero y los 4 de los perecederos. Estos componentes son nuestro cuerpo vital o energético, sobre el que actúa la acupuntura, pongamos por caso, el que tiene que ver con los chakras, pongamos por caso, el que sirve cuando se hace reiki, pongamos por caso, el cuerpo vital o energético, el cuerpo físico, que se nos dice que está como construido sobre lo energético, son como las fichas de un puzzle sobre el tapete de lo etérico o energético, el cuerpo físico, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y el cuadro se termina de una forma muy sencilla. Se nos pone en sobreaviso que este mundo mental es muy potente y tiene 2 niveles. El nivel inferior, mente concreta, que se ocupa de lo ordinario y de lo cotidiano, y el nivel superior, mente abstracta, que se ocupa de lo trascendente. Fijaros, lo etérico o energético, lo físico, lo emocional, lo mental, dentro de lo mental, el nivel inferior, mente concreta, y el nivel superior, mente abstracta, y después nuestra dimensión álmico-espiritual. Y diréis, ¿por qué comparte Emilio ahora todo esto? ¿A qué viene esto con lo que hemos hablado de los cimientos del nuevo orden mundial para cuando se ponga la bandera, como pretenden en el edificio en el año 2030?
Pues sí, veréis que tiene su sentido, no es que me haya vuelto loco ni que me haya despistado, creo que tiene su sentido. Cuando se me ha ocurrido, estoy convencido que tiene su sentido, y si no, los ángeles que nos guardan seguro que le van a dar un sentido, no tengo ningún tipo de duda. Cuando tenemos esa información, se nos dice también que las humanidades evolucionan de la siguiente forma. Las almas encarnan, la dimensión álmica espiritual encarna. El conductor encarna en el coche. Pero se nos dice que el proceso evolutivo de la humanidad va por fases. Es decir, se nos dice que al principio el coche tiene lo etérico o energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta y la mente abstracta, los dos niveles del plano mental, lo tiene, pero está latente, no está patente. Está como si fuera en embrión, pero no está patente. Y la evolución humana a través de humanidades, ojo, la evolución humana a través de humanidades consiste en ir haciendo patente lo que está latente, siguiendo el patrón septenario. Se nos dice de esa manera que primero, cuando un alma encarna en el plano humano, la dimensión álmica espiritual, la primera humanidad tiene el coche, es solamente etérico, energético. No hay todavía cuerpo físico, está ahí, pero está latente. No hay mundo emocional, está ahí, pero está latente. No hay mundo mental, ni mente concreta, ni mente abstracta, pero está latente. Esa primera humanidad tiene que cubrir su ciclo, y cuando cubra su ciclo, habrá asentado el componente etérico, energético del ser humano de esa humanidad, en nuestro caso de la nuestra, y pondrá la semilla de lo que le corresponde plasmar a la siguiente humanidad. En el caso humano, a la primera humanidad se le llama polar, una humanidad que nos dicen los textos, que vienen muy de atrás, que no hablan de estas cosas, que existió hace unos 55 millones de años y que duró, por cierto, muchos años. Esa humanidad polar concluyó su ciclo y dio paso a una nueva humanidad que recibe en estos textos el nombre de Hiperbórea. La humanidad hiperbórea recoge el componente etérico energético que ha hecho suyo la humanidad polar y la semilla que ha dejado la humanidad polar, solamente como semilla. ¿Qué semilla pone la humanidad polar? La conversión, la transformación en patente del cuerpo físico. Y eso es lo que hace la humanidad hiperbórea. Plasma por primera vez un cuerpo físico. Tiene un cuerpo etérico y sobre el cuerpo físico cristaliza, plasma un cuerpo físico. Y pone la semilla, esto es muy bello la verdad, pone la semilla, porque demuestra que todo tiene un orden, que todo tiene un sentido, pone la semilla de lo que corresponderá hacer patente a la siguiente humanidad. ¿Cuál es la siguiente humanidad? Lemuria. Lemuria recoge lo energético, recoge lo físico y la semilla de lo emocional y plasma el mundo emocional. A partir de ahí, una siguiente humanidad es la que corresponde que Lemuria le deje como semilla la plasmación del nivel inferior de la mente, que es la mente concreta. Y este es el destino de la Atlántida. El destino de la Atlántida era recoger lo que ya estaba hecho, que se había hecho patente, lo energético o etérico, lo físico, lo emocional, coger la semilla de la mente concreta y plasmar la mente concreta. Y a partir de ahí poner la semilla para la quinta humanidad de la mente abstracta. Tener en cuenta que tanto en esta humanidad como en cualquier humanidad que pueda haber, este paso de que aparezca la mente es muy importante. Podríamos decir que las humanidades polar, hiperbórea y lemuriana tenían una percepción innata de lo divino y de lo sobrenatural. Era como innato, lo sentían, lo percibían. Cuando aparece la mente es un instrumento potentísimo, pero también es cierto que hace como de barrera. Nos rompe la capacidad innata de percepción de lo divino y de lo natural, pone una barrera, pero ojo, cuando la mente se desarrolle, nos va a dar capacidades y facultades
para recuperar con creces esa capacidad de percepción de lo divino y de lo natural. De hecho, la Atlántida tiene que poner la mente concreta, plasmarla y poner la semilla inmediatamente poner la semilla de la mente abstracta. Esa mente abstracta con la que tenemos capacidad de vislumbrar lo trascendente. Esa mente abstracta que se ha ido configurando a lo largo de la actual humanidad, que somos la quinta. La quinta humanidad ha tenido como misión histórica recoger lo etérico, lo físico, lo emocional, la mente concreta, plasmar la mente abstracta y, ojo, poner la semilla de lo que corresponderá a la siguiente humanidad, que será la sexta. ¿Qué le corresponderá a la sexta humanidad? El alma. Plasmar, vivir desde lo álmico. Fijaros el cambio, y después la séptima, porque habrá una séptima, vivirá desde el espíritu. Pero fijaros la importancia. Si antes decía que el hecho de que aparezca la mente tiene una significación, esa significación es muy pequeña en comparación con lo que representa el que vivamos sobre los componentes del coche a que vivamos desde los componentes del conductor. Porque la sexta humanidad, la que viene, la que sigue a esta, se vivirá ya desde el conductor. Todavía, por así decir, no desde su parte más pura, que es el espíritu, pero ya se vivirá desde las potencias y los atributos y las cualidades del alma. Ya se vivirá desde el conductor. Fijaros qué cambio tan impresionante. Porque la humanidad polar, la hiperbórea, la Lemuria, Atlántida, esta misma humanidad, hemos ido haciendo patente lo latente, pero todos son componentes del coche, todos son componentes del pequeño yo, y todo prepara el terreno para un paso más en donde aparece una humanidad que ya no plasma, porque ya está plasmado, se ha hecho patente todo el coche, sino que ya aparece realmente el mando consciente, un ciclo humano en el que claramente el mando consciente está en el conductor. Es un cambio espectacular. Eso es lo que se nos dice que está llegando, eso es lo que se nos dice que va a venir. A partir de ahí, amigos y amigas, este proceso que acabo de comentar es un proceso limpio. El cosmos tiene un orden, y ese orden no está llamado a generar dolor ni a generar sufrimiento. Esto es un proceso limpio, natural, donde las almas encarnadas, generación tras generación, humanidad tras humanidad, van evolucionando como almas en autoconsciencia, va evolucionando el componente coche que le sirve de base, hasta que finalmente el coche está claramente al servicio del conductor, que es lo que las tradiciones espirituales nos dicen que supone traer el cielo a la tierra, porque estaremos viviendo en la tierra con un coche, pero estaremos viviendo bajo las pautas de nuestro auténtico ser imperecedero, traer el cielo a la tierra. Y esto es un proceso limpio, que no da lugar a ningún tipo de roce ni de arista, y que no da lugar a ningún tipo de sufrimiento. Claro, cuando miramos a nuestro entorno, decimos, oye, pues esto de que esto no da lugar a ningún tipo de sufrimiento, parece que esto no casa con lo que estamos viendo, ¿verdad? Y con lo que acabamos de compartir hace un ratito, ¿verdad? Bien, es que en el proceso evolutivo de esta humanidad ha habido un problemilla. ¿El problemilla cuál es? Que ha habido una interferencia involutiva. Una interferencia involutiva que ha puesto piedras en el camino. Y esas piedras en el camino son los que provocan precisamente los tropezones que provoca y genera el dolor y el sufrimiento que estamos viviendo. Y además, conforme vamos acercándonos al nuevo ciclo humano, donde ya damos el paso a vivir desde nuestro conductor, las interferencias se intensifican. Porque realmente las interferencias involutivas, a las que haré mención ahora, tienen como objetivo fundamental que cuando la nueva humanidad se configure, el menor número de almas posibles, es decir, personas, almas encarnadas en seres humanos, el menor número de almas posibles formen parte de la nueva humanidad. Os decía que la nueva humanidad va a tener una mayor frecuencia vibratoria.
Por eso se nos dice que habrá una tierra restaurada, una tierra de mayor frecuencia vibracional. La resonancia Schumann, entre otras cosas, nos ayuda a entender que la Tierra vibra y que va aumentando su frecuencia vibracional. Lo va haciendo como un vaso que se va llenando gota a gota, gota a gota. Pero habrá una gota que desborda el vaso. Y cuando ese vaso se desborde, que tiene que ver con lo que el cristianismo llama la parusía, emergerá una tierra restaurada, de mayor frecuencia vibratoria. Y en esa tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, solo podrán estar encarnadas almas de seres humanos que tengan sintonía vibratoria con la de la nueva tierra. Es decir, almas encarnadas en seres humanos que hayan evolucionado en consciencia y que su frecuencia consciencial, su frecuencia vibratoria, esté en sintonía con la de la nueva tierra. De ahí la importancia de que vayamos avanzando en nuestro proceso evolutivo. De ahí la importancia de que, como nos decía Cristo Jesús, nazcamos de nuevo, que hagamos una práctica de vida cada vez más coherente con lo que somos, porque esa es la forma de estar preparados para que cuando llegue ese momento, vibre, yo en lo que de verdad soy, en mi dimensión álmica espiritual, mi alma vibre en coherencia con ese estadio evolutivo de la Madre Tierra. Porque las almas que no vibren con ese estadio evolutivo de la Madre Tierra no podrán estar sobre la Madre Tierra, no será posible que estén sobre la Madre Tierra. Por eso en el cristianismo se habla de la parusía y el corte. ¿Esto del corte qué significa? Bueno, que unos estarán y otros no estarán. Podríamos entrar en muchos detalles, no es el momento. Lo que os quiero transmitir es que el cambio de ciclo, para que llegue una humanidad que viva desde el conductor, eso se va a producir en un contexto vibratorio más alto que tiene como telón de fondo la tierra restaurada y que en esa humanidad solamente podrán vivir almas que hayan adquirido la madurez como para tomar el mando del coche. Almas que no hayan evolucionado consciencialmente, cuyo estado de conciencia se mantenga en nivel vibratorio por debajo de lo que es la sintonía con el de la Madre Tierra, no podrán estar. Y todo lo que estamos asistiendo en este tramo final va de esto, amigos y amigas. ¿Qué diantres quieren esta gente con la banderita del edificio, el nuevo orden mundial, el triunfo de la bestia? ¿Qué quieren? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué quieren? ¿Quieren poder? Si ya lo tienen. ¿Quieren dinero? Si ya lo tienen. El suyo y el que no es suyo, tienen todo el dinero del mundo. Entonces, ¿qué diantres quieren? Es que esto no va de poder y de dinero. Esto va de extraviar almas. Cuando se habla de lo virtual, de lo artificial, de todo lo que hemos compartido antes, se trata de despistarnos, que olvidemos lo que somos, que nos convirtamos en seres infrahumanos. Ese es el gran propósito del transhumanismo, usando las tecnologías no al servicio de la conciencia, sino todo lo contrario, convertirnos en infrahumanos. Un ser humano se transforma en infrahumano cuando olvida lo que es. Conductor y coche. Si olvidas al conductor, ya no eres humano. Si te aferras al coche y olvidas el conductor no existe, ya no eres humano. Te han convertido en infrahumano. Y desde luego, convirtiéndote en infrahumano, es imposible que tu alma, a la que tienes olvidada como si no existiera, adquiera la conciencia, la evolución conciencial, la frecuencia vibracional para la nueva humanidad. Todo va de esto, extraviar almas. El nuevo orden mundial, el escenario que ellos dibujan, porque consideran que es el ideal para cuando llegue el momento del cambio de ciclo. Para que los años previos al cambio de ciclo haya un orden mundial que despiste, confunda, abduzca al mayor número posible de seres humanos, al mayor número posible de almas encarnadas en seres humanos. Esto no va de otra historia. No se trata de que ellos quieran dominar el mundo, ya lo dominan. No se trata de que quieran más poder, que ya lo tienen. No se trata de que quieran más dinero, que ya lo tienen. Esto tiene una finalidad espiritual. Pero claro, esa espiritualidad que ellos comulgan es totalmente distinta a lo que nosotros entendemos por espiritualidad, porque es una espiritualidad involutiva. Podríamos preguntarnos, damos un pasito,
Espero que os esté animando lo que estoy compartiendo. Os veo que sí, que a pesar del cambio brusco de guión, estáis muy centrados. ¿Qué es esto de la espiritualidad involutiva? Muchos y muchas lo sabéis ya. Hay seres espirituales evolutivos y hay seres espirituales involutivos. Todas las tradiciones nos hablan de esto, ¿eh? A menos que aquí estemos ahora descubriendo un secreto. Todas las tradiciones se han cansado de hablarnos de esto. Porque en todas las tradiciones aparece la existencia de seres espirituales involutivos. Mirad, aquello que no tiene origen, que es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios, aquello, no deberíamos ponerle nombre porque es innombrable, aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, ese espíritu que está en ti, que está en mí, lo que San Juan de la Cruz llamaba la divinal esencia, el espíritu que está en el centro del alma, utilizando el alma como vehículo para poder encarnar en este plano. Pues bien, si todo lo originado tiene un mismo origen, significa que todo lo originado tiene un mismo impulso. Hay algo que lo impele, que le da un sentido. Hay un principio primordial que todo lo crea, todo lo genera y que al generarlo le está dando como un empujón, dicho coloquialmente. Esto es lo que los orientales denominan el Tao, un vocablo del chino antiguo que representa precisamente esto. De hecho, Tao puede ser traducido como camino, en el sentido de que todo lo originado viene de lo mismo y claro, tiene como un sentido, tiene como una especie de camino. Ahora bien, si sabéis cuál es la simbología del Tao, es muy curiosa y nos aporta algo muy importante para lo que aquí vamos a compartir. El Tao tiene una representación simbólica que es el yin y el yang. Creo que más o menos muchos tendremos en la cabeza en geometría sagrada lo que es el yin y el yang. ¿Qué es el yin y el yang? Un círculo, uno, no dos, uno. Ahora bien, dentro del círculo hay una parte blanca y una parte negra. Ojo, ambas dentro del círculo. Esto de dentro del círculo es muy importante porque todo está dentro de la unidad. No hay dos círculos, uno blanco y otro negro. No, hay un único círculo con su parte blanca y con su parte negra. Y para que los esquemas de dualidad los mandemos por ahí, se nos dice y se nos muestra gráficamente que en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco. ¡Qué preciosidad! El círculo es uno, su parte blanca, su parte negra se entrelazan, ¿verdad? Pero en la parte blanca hay un puntito negro y en la parte negra hay un puntito blanco. ¿Con esto qué se nos está indicando? Que ese impulso, ese principio primordial que todo lo impele, que todo lo genera, no es un déspota. Por supuesto, cualquier calificativo que le intentemos dar a aquello nos estamos equivocando de rumbo. Yo estoy hablando coloquialmente. Podríamos decir que, utilizando palabras de Agustín de Hipona, de San Agustín, ese Tao es un orden de amor. Él lo llamó el ordo amoris, un orden de amor, un orden natural de amor. Pero claro, como es un orden de amor, no hay dirección obligatoria. Es decir, hay un sentido de la vida, hay un orden, hay unos patrones. Esto los sabios de la Grecia clásica se dieron cuenta inmediatamente. No lo llamemos universo, lo llamamos cosmos. ¿Por qué? Porque tiene patrones, porque tiene leyes, porque hay un orden, nos decían esos grandes sabios. Pues bien, la vida, todo lo originado tiene un sentido. Pero si alguna forma de vida quiere vivir a contramano del sentido de la vida, no se le impide. No puede haber mayor amor. La vida tiene un sentido, ese Tao, ese principio primordial que todo lo impulsa, en un contexto de un orden de amor. Pero si una forma de vida quiere vivir a contramano del sentido de la vida, puede hacerlo. Eso sí, tiene consecuencias, claro, pero no consecuencias a modo de castigo, sino que tiene consecuencias.
Si yo cojo el móvil y lo tiro al suelo, perdón, si lo cojo el móvil y lo suelto, pues el móvil se cae y puede ser que se rompa. Causa y efecto. Si yo vivo alineado con el sentido de la vida, eso tiene para mí unos efectos. Si yo vivo a contramano del sentido de la vida, eso tiene para mí unos efectos. Lógico, simplemente sentido común y responsabilidad, relaciones de causa y efecto. Cuando hablamos de vivir a favor del sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida, ¿qué significa? A favor del sentido de la vida es que vives al servicio de la vida. Al servicio de la vida. No de tu vida, sino al servicio de la vida. Tienes un estado de conciencia que te permite entender que lo mejor que puedes hacer por ti, entendiendo por ti tu verdadero yo, es vivir no alineado con lo que el coche quiere, sino alineado con lo que le conviene al conductor. Vamos a ver, amigos y amigas, la vida que hay en el universo es la que está en ti y la que está en mí. No hay dos vidas, todo viene de lo mismo y se despliega de una manera uniforme. No hay dos vidas. Podríamos decir que todos los que estamos en esta sala y los que no lo están, somos como bombillas, la bombilla sería el coche, que están iluminadas por una misma electricidad. La electricidad es una, es la vida. En un árbol sería la savia, que inunda al árbol entero, desde el tronco hasta la última hoja, y las raíces, la savia. Cuando hablamos de vivir alineados con el sentido de la vida, significa vivir alineados con lo que somos. Yo no soy la bombilla, vosotros tampoco, por cierto. Somos la luz, por seguir el ejemplo de la electricidad. Vivir alineados con el sentido de la vida es vivir alineado con la luz. Y vivir al servicio de la luz es vivir al servicio de lo que soy, pero de lo que soy con mayúscula. ¿Qué significa vivir? ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva reverencia por la vida, eso conlleva vivir de una forma altruista, generosa, compasiva, amorosa en definitiva, porque estás alineado con la vida, que por cierto, insisto, eres tú, tu verdadero ser. Ponerse a contramano de la vida, ¿qué significa? ¿Qué implica? Todo lo contrario. No estás al servicio de la vida, sino que estás al servicio de ti mismo. Esto en inglés tiene una expresión que a Lola le encanta, que es me, myself and I. Vivir en clave me, myself and I. Traducido al castellano, ella como es australiana se permite esta licencia, traducido al castellano, ¿qué significa? Yo y yo. Porque me, myself and I se traducen todos como yo. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Aquí, ¿qué es lo importante? Yo y en el colmo de la generosidad, los míos. Yo y los míos. Eso ya, porque hay psicópatas que no llegan ahí siquiera. Pero vamos, mayoritariamente yo y los míos. E incluso algunos en los míos no solamente meten a los familiares más directos, sino a algún amigo o amiga. Eso ya son muy generosos. Esto tiene que ver también con el hecho, me lo habré oído más de una ocasión, soy muy breve, porque son muchas las cosas que voy a seguir compartiendo, de que a Galileo Galilei lo torturaron y lo iban a matar por decir que la Tierra no es el centro del universo. Lo iban a matar porque mantuvo la idea de que la Tierra no está fija y el universo dando vueltas en torno a la Tierra. Y como tenía que ser una persona muy pragmática, cuando empezaron a torturarlo, que lo iban a torturar hasta la muerte, recapacitó un poco y alzó un poco la voz y dijo, perdón, me he equivocado. Tenéis razón, hombre, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija y es el centro del universo. Y bueno, le dieron unos cuantos sopapos, pero finalmente lo liberaron y el hombre pudo seguir sus indagaciones sabiendo en su fuero interno de que la Tierra se mueve y de que la Tierra no es el centro del universo. De hecho, se dice que cuando ya pasaron muchos años, estaba muy mayor, estaba enfermo, se iba a morir y sus últimas palabras antes de morirse, que lo podía decir porque ya no lo podían matar porque se estaba muriendo,
El Epur sí mueve. Epur sí mueve. Y sin embargo, se mueve. Y desencarnó. Pero se queda a gusto. Es importante el sentido del humor, me lo permitís, ¿verdad? Bien. Bien, hoy, ¿quién en su sano juicio mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo? Vamos, nadie, ¿verdad? Bueno, nadie mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo, pero yo conozco así de gente que creen que ellos sí son el centro del universo. Pero así, así. Una enorme cantidad. La Tierra no, pero yo sí. Es el colmo del me, myself and I. El colmo de los colmos. O del yo y los míos, el colmo de los colmos. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Y esto, amigos y amigas, que lo estamos pensando en clave humana, ocurre en todas las dimensiones del universo. También en esas dimensiones que llamamos de más vibración y que en lenguaje espiritual se le llama las dimensiones celestiales. También esto ocurre en los otros planos. Hay un libro precioso del siglo IV, creo recordar, de Sri Dionisio Areopagita, que nos enseña que por encima del ser humano hay una dimensión donde viven los ángeles. Mejor dicho, por encima de la dimensión donde se desarrolla la vida humana, hay una dimensión donde se desarrolla la vida de esos seres que llamamos ángeles. Pero es que por encima de los ángeles hay una dimensión de mayor frecuencia vibratoria donde viven los arcángeles. Pero es que por encima de los arcángeles hay una dimensión de mayor frecuencia vibratoria donde viven los principados. Y así podríamos seguir hacia arriba y hacia arriba hasta que llegamos a los querubines y a los serafines, que ya serían lo más alto de la cúspide celestial, cerca, por así decir, en casi limítrofes a la fuerza y a la energía y a todo lo que supone Cristo y lo crístico. Y Sri Dionisio Areopagita nos reproduce todas estas dimensiones. La ciencia hoy nos dice que el universo tiene distintas dimensiones, de distintas frecuencias vibracionales. Eso que se nos dijo en el siglo IV casa absolutamente con lo que enseña actualmente la física y la astrofísica. Y nosotros, vosotros y yo, llamamos seres espirituales a las formas de vida de esos planos. ¿Por qué los llamamos espirituales? Porque no tienen la consistencia física que nosotros tenemos. Pero ojo, todos son conductor y coche. El esquema siempre es el mismo. Un ángel es conductor y coche. Un serafín es conductor y coche. ¿La diferencia cuál es? El conductor siempre es la dimensión álmica espiritual. El conductor siempre tiene la semilla de la divinal esencia. Da igual la dimensión, da igual el ser de la dimensión que sea. ¿Dónde está la diferencia? En el coche. Un ángel, aquellos que lo ven, y en esta sala conozco a alguna persona que los ve, nos dicen que se pueden ver. Claro, son como transparentes. Su fisonomía de coche no tiene esta consistencia. A través mía no veis lo que hay detrás, a través de mi pecho, ¿verdad? Bueno, a través de un ángel sí vemos lo que está detrás. Pero lo vemos como un poquito distorsionado porque tienen una presencia. Esa presencia es lo que provoca esa distorsión. En el ámbito de los arcángeles esto ya es mucho más sutil. Y la sutilidad va aumentando conforme vamos hablando de dimensiones más altas. A partir de ahí, es posible que en las dimensiones más altas, los seres que ahí viven, que los llamamos espirituales porque no tienen un cuerpo físico denso, se pongan a contramano del sentido de la vida. ¿Esto es posible? Nuestra mente inicialmente dice, no, no es posible. Oye, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si analizamos la historia de la humanidad y el presente, y nos vamos a personas que han avanzado mucho en espiritualidad, de verdad, han avanzado en espiritualidad de verdad, podemos comprobar que en el camino espiritual hay como una especie, por recordar Star Trek, hablando del universo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del camino espiritual, hay como una última frontera. ¿Cuál es esa última frontera? La soberbia.
el orgullo. Seguro que recordáis a personas que han evolucionado mucho espiritualmente y que se le ha subido a la cabeza. Que esa subida espiritual, que es verdad que la han vivido, en un momento determinado lo ha trastornado. Y empiezan a mirar a la gente por encima del hombro, empiezan a considerarse por encima de aquellos que no tienen su nivel espiritual, empiezan a desplegar hábitos de vida en donde las personas tienen que estar abajo. Vosotros con relación a mí no estáis abajo porque yo tenga ninguna pretensión de este tipo, sino para que me veáis. Pero hay gente que quieren estar arriba no para que se le vea, sino para que quede claro que yo soy superior a vosotros, porque yo sé y he llegado a un punto espiritual que vosotros no me llegáis ni a la suela del zapato, y eso tiene que quedar claro. Y no os acerquéis a mí porque me podéis contagiar de vuestra baja vibración. Y se van poniendo en marcha una serie de pautas de vida que van llevando cada vez a un mayor descarrilamiento. Ha habido casos recientes que esto lo ponen muy en evidencia. Es la última frontera de lo espiritual. Y esto que pasa abajo, pasa arriba. Y en esos órdenes celestiales, los seres espirituales, que evidentemente tienen un nivel vibratorio alto, también tienen esta última frontera. La frontera de la soberbia, del orgullo, del engreimiento. Y claro, el engreimiento a esas alturas no es el engreimiento que podemos tener aquí. Es un engreimiento de altura. ¿Y cuál es el mayor engreimiento de altura? Decía el sabio sufí Al-Halal, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Simple, ¿verdad? Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con Emilio. Tengo que trascender el coche. Tengo que dar un paso más allá del coche para que se produzca la vuelta al hogar. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con mi personalidad. Cuando pongo en valor lo imperecedero y la esencia divinal que hay en mí. Entonces sí, entonces se completa el círculo. Pero si no cesas, si no se produce el cese del yo, la ecuación no funciona. Los seres espirituales que llamamos involutivos, ¿qué es lo que dicen? Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Quieren ser como Dios. Y se nos dice que en estos órdenes celestiales hay un querubín, perdonad el error, hay un querubín que encabeza, por así decir, este despropósito lleno de engreimiento y de orgullo. De Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. A ese querubín es al que conocemos con el nombre de Satanás. Y se nos dice que se le suma alguna potestad y algún principado, que son órdenes que están por debajo de los serafines, pero por encima de los ángeles y de los arcángeles. En las tradiciones se le ha dado nombre, se le llama Lucifer, se le llama Ahriman, como lo llama Rudolf Steiner, e incluso se nos comenta que hay ángeles en un número significativo que también se suman a este movimiento lleno de engreimiento, de orgullo y de soberbia. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Son seres espirituales, no tienen cuerpo físico. Tienen cada uno su coche con un nivel de sutilidad, pero no tienen cuerpo físico, por tanto son seres espirituales. Porque hayan caído en ese engreimiento tan tremendo de querer ser como Dios, ¿pierden su fisonomía espiritual? No. Un ser humano que se convierte en un asesino sigue teniendo el mismo cuerpo. Si no, la policía lo tendría muy fácil. Sigue teniendo la misma fisonomía, ¿verdad? Pues estos seres espirituales que son involutivos porque se han puesto a contramano de la vida y se han puesto a favor de ellos mismos en el mayor de los engreimientos, que es querer ser como Dios sin cesar de ser ellos, estos seres espirituales siguen siendo seres espirituales. Pero su frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional de su conductor, cae. ¿Y eso qué significa? Decíamos antes que en la tierra restaurada
solo podrán estar las almas encarnadas en seres humanos que tengan sintonía con la mayor frecuencia vibracional de la Tierra restaurada. Bueno, pues apliquemos ahora el caso, pero al revés. Si tú estás en una dimensión muy alta, pero vibracionalmente caes, ¿qué significa? Que no puedes vivir en esa dimensión. Sigues siendo un ser espiritual, entre comillas, pero no tiene sintonía con la dimensión en la que venía viviendo hasta ahora. ¿Y qué se produce? La caída. La famosa expresión de los ángeles caídos. Esa expresión de los ángeles caídos engloba a ángeles y a seres espirituales que son más que ángeles y que caen. ¿Y caen a dónde? A un plano donde sí tienen sintonía vibracional, que es precisamente donde estamos nosotros. Esta es la historia de los ángeles caídos. El elemento de fondo es la soberbia, el orgullo, el engreimiento en su máximo exponente. Llegan a este plano, caen a este plano, y ellos, ¿qué pretenden, qué quieren en este plano? Ser como Dios. Ellos quieren aquí ejercer de Dios. Ellos quieren aquí que se les reverencie, que se les tenga como Dios. ¿Cuándo tenemos la primera noticia de la aparición de estos seres en los textos sagrados? Todas las tradiciones nos hablan de esto. En la tradición más conocida por la mayoría, la encontramos en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, a Eva se le aparece una serpiente que es Satanás. Es decir, el querubín que ha caído por soberbia a este plano utiliza una forma, porque los seres espirituales que no tienen forma densa pueden adquirir forma, utiliza una forma para comunicarse con Eva. ¿Y qué es lo que le dice a Eva? Que coman del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es la mente. La mente. Y le pide que coma del árbol del conocimiento. Y le dice además que ese árbol, Dios no quiere que coman de él, porque si lo comen, fijaros, está en el Génesis, seréis como Dios. Este es el orgullo, esta es la soberbia que estamos diciendo. Él intenta convencer a Eva de que coma del árbol, que tiene que ver, repito, con la mente, porque de esa forma serán como Dios. Esa soberbia que lleva implícita la utiliza como engaño para atraer en la confusión a una señora llamada Eva. Y la señora llamada Eva cae en la confusión, va a hablar con su esposo que se llama Adán, que también cae en la confusión. Y se produce la expulsión del paraíso terrenal. Esta historia la conocemos todos, ¿verdad? Eso que está actuando ahí, personificado en la serpiente, que es Satanás, como dicen los textos cristianos, es la interferencia involutiva en el proceso evolutivo de la humanidad. Esta humanidad que podía haber hecho su recorrido normal, polar, hiperbórea, lemuriana, atlante, esta quinta humanidad, que los textos antiguos le llaman aria, pero en fin, ya sabemos lo que ha pasado en el siglo XX con el término aria, manipulado, tergiversado, así que es mejor borrarlo, y en camino a la sexta humanidad para vivir ya desde el conductor álmico y terminar la experiencia humana viviendo desde el espíritu, y esto de una forma natural, sin ningún tipo de dolor ni de sufrimiento, en el orden del amor, en la armonía. Pero se produce esta interferencia. Una interferencia, no me cansaré de repetirlo, que tiene como razón de ser la caída a este plano de seres espirituales que se ponen a contramano de la vida y no de cualquier forma. Es el me, myself and I más tremendo. El ser como Dios, el querer ser como Dios. Y aquí están, queriendo ser como Dios y confundiéndonos nosotros de muchas maneras. Dicho esto, después de lo que estamos aquí compartiendo, os invito a que repaséis el Génesis. El Génesis no está solamente Adán y Eva. Hay mucha gente. Y esto no se debe
Permitirme la broma, otra vez vuelvo a ser coloquial, quizá en este caso excesivamente coloquial y posiblemente digno de ser cancelado. Pero es como si Eva fuera una coneja que se lía con todos los que van apareciendo que sean machos, empezando por sus hijos, Caín y Abel, para seguir reproduciendo. Hombre, porque tiene bemoles que una mujer dé lugar a toda la humanidad, es impresionante. Bien, si leemos el Génesis, más allá de dogmatismo, con un poquito de sentido común, percibiréis que no se está hablando de Adán y Eva. Se está hablando de una humanidad. Adán y Eva representan simbólicamente al inicio de la humanidad atlante. Es la primera fase de la humanidad atlante. Lemuria ha quedado atrás, surge la Atlántida, y cuando ha surgido la Atlántida, en la primera fase de la Atlántida, se produce esta interferencia involutiva. Una interferencia involutiva que se plasma además en que el componente mental, mente concreta, aparezca prematuramente. El componente mental, mente concreta, hubiera aparecido durante el proceso atlántico, pero le quedaban millones de años. Y era muy importante además que cuando aparezca la mente concreta, inmediatamente aparezca la semilla de la mente abstracta, porque el ser humano solo, en modo mente concreta, ha roto la capacidad natural innata de lo sobrenatural y de lo divino, y no tiene el instrumento del razonamiento, de la percepción lógica, de la disquisición, del discernimiento para contemplar la verdad de la vida y mantener esa llama de la percepción de lo divino y de lo sobrenatural. Tienen que ir muy de la mano la plasmación de la mente concreta y el poner ya la semilla de lo que correspondería a esta quinta humanidad, plasmar definitivamente qué es la mente abstracta. Pero hay una interferencia involutiva para que la mente concreta, el árbol del conocimiento, llegue muy prematuramente, al inicio de la Atlántida, cuando en el orden natural le quedaba mucho tiempo todavía para que eso se tuviera que le plasmar. Y eso rompe, interfiere el proceso evolutivo natural. Y evidentemente los seres espirituales involutivos lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que consiguen? Lo que consiguen es que durante un periodo muy dilatado, las almas que van encarnando en el género humano viven una desconexión, viven un alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. No es Adán y Eva, amigos y amigas, somos todos, incluidos vosotros e incluido yo. Porque en esa primera, segunda, tercera fase de la Atlántida, encarnaron, cuarta fase de la Atlántida, solamente en la quinta empieza a aparecer la mente abstracta dentro de la Atlántida, encarnaron los miles de millones de almas, no todos a la vez, sino a lo largo de millones de años, encarnaron todos los miles de millones de almas que estamos aquí en esta humanidad actualmente. Y todos llevamos en nuestra cadena álmica, en nuestro proceso de reencarnación álmica, ese alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. El término pecado significa exactamente esto. Sabéis que cuando queremos acudir a un término, conocerlo, lo mejor es irnos a la expresión original. Cuando en el Nuevo Testamento, también en el Viejo, pero sobre todo en el Nuevo, se nos habla de pecado, esos textos están escritos en griego clásico, que es como se escribía en aquella época. Se hablaba el idioma que fuera, pero las personas que escribían, que eran cultas, escribían en griego clásico. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego clásico. La primera traducción que se hace de la Biblia es precisamente en griego clásico, después ya se traduce al latín. Cuando buscamos el término pecado, ese pecado original que se nos narra en Adán y Eva, ¿qué palabra nos encontramos? Pues nos encontramos un término griego que significa alejamiento. Por ejemplo,